Para conectarnos y realizar el fetch de datos desde Supabase, es necesario instalar las siguientes librerías de JavaScript, que nos permitirán interactuar con la base de datos de Postgres, invocar funciones y métodos disponibles para administración. La librería de helpers de Next.js encapsula funcionalidades que usaremos más adelante durante el proceso de autenticación y autorización. Creamos un archivo en la raíz del proyecto para las variables de entorno local y traeremos el anon public y la URL de la instancia de Supabase. Incluiré dos variables adicionales que nos permitirán controlar la dirección del host API y el branch publicado. Creamos un archivo en el directorio Libraries con el objeto de abstraer la creación de instancias de Supabase. Exponemos la instancia que el helper especifica del lado del cliente. Necesitamos crear un proveedor global de instancia de Supabase junto con la sesión del cliente. Creamos el tipo para la sesión del usuario y la instancia de Supabase que podemos encontrar en el helper de Next.js. Declaramos el tipo de propiedades que recibirá este proveedor e implementamos la función de alto orden para tener disponibles a través del contexto la sesión del usuario y la instancia de Supabase. Declaramos el context desde el API de React, actualizamos la función de alto orden y exponemos el storage de forma global para todos los child components a través del custom hook de React y aseguramos el uso de la misma instancia. Vamos al layout para inyectar el proveedor de Supabase. Este root layout es el componente que está disponible durante el ciclo de vida del aplicativo y nos permitirá conservar los estados de forma global. Extraemos la sesión del usuario y lo dejamos disponibles a través del Context Provider. Con esto, tenemos configurado nuestro proveedor de instancia. Refactoricemos un poco el API para realizar el fetch desde la base de datos de Supabase. Empecemos dejando solo la estructura de la función handler. Movemos el archivo un nivel arriba, ya que en este directorio de Page API no se nombran las rutas por carpetas, sino por archivos. Cambiemos el nombre del archivo a todos y tendremos la ruta API todos, donde consolidaremos el fetching y mutaciones. Extraemos la propiedad llamada ObjectData del request body. Durante el scope de esta función manipularemos la respuesta con esta variable result. Crearemos la definición de este tipo de respuesta en un archivo que llamaremos definiciones REST, y la estructura tendrá las propiedades data, status y error. Creamos una instancia de Supabase Server, la cual tiene unas diferencias de la instancia utilizada en el navegador. Una de esas diferencias es que requiere como parámetro el objeto request para realizar extracción de cookies y headers donde viene adjunto el JWT de autenticación. Importemos la referencia. Usaremos un bloque try-catch para capturar los datos o eventos que sucedan durante el llamado del API a la base de datos y poder dar una respuesta apropiada al llamado de este endpoint. Realizaremos branching para navegar las acciones REST, GET, POST, PUT y DELETE. Usando la librería de Supabase, accedemos al API para decirle que de la tabla TODOS seleccione las columnas, las ordenes por columna ID de forma ascendente. Creamos un enum para estos verbos REST. Vamos a crear una respuesta por default en caso de que no encuentre el caso que aplique. Creamos el valor enum para controlar los valores de status y otro para controlar los valores de los mensajes formateados e importamos referencias. Hacemos la captura de lo que pueda suceder al llamar la base de datos. Formateamos la respuesta y extraemos el mensaje usando la librería de Lodash con el método get. Guardamos cambios y tenemos listos el fetch de datos del lado del servidor conectado a la base de datos. En el directorio de data vamos a simplificar un poco el anidado y movemos un nivel arriba este file. Incluimos un string interpolation para realizar el cambio dinámico de la URL del API, dependiendo del ambiente en el que se encuentre desplegado. Incluimos en las definiciones una función que nos permita extraer del process environment esta variable, ya sea del ambiente local o el host environment de Vercel.
Con este propósito creamos este par de variables en el archivo de environment que se cargan de forma automática una vez levantamos el servidor de desarrollo y en este caso apunta al localhost. Revisemos que todo esté funcionando. Levantemos el servidor local. Revisemos en la herramienta de desarrollo, la pestaña Network. Vemos que el API está recibiendo un array vacío, y esto se debe a que tenemos activo en la base de datos las políticas de seguridad. Si revisamos la tabla To-Dos en el Explorer de Supabase, vemos activo el Row Level Security. Lo deshabilitaremos por el momento y actualizamos el fetch de datos. Vemos la llegada de los datos desde la base de datos.